Nayib Bukele estacionó su camioneta frente al Café San Miguel, un restaurante modesto en el corazón de un pequeño pueblo salvadoreño. No llevaba escoltas, no había cámaras siguiéndolo, solo él y un simple anhelo, una comida tranquila después de un día interminable de reuniones y compromisos. La noche era cálida y el aire olía a café recién hecho y pupusas dorándose en la plancha. Desde la ventana del café se podía ver la luz tenue iluminando las mesas de madera gastada, las paredes cubiertas de fotos de clientes y un menú escrito con tiza en una pizarra negra. Un lugar común, para una noche común, o al menos eso parecía. Cuando Bukele empujó la puerta, la pequeña campana en el marco tintineó, anunciando su llegada. Los primeros segundos fueron normales. El murmullo de las conversaciones continuó, la mesera detrás del mostrador preparaba un pedido, y el cocinero en la cocina seguía concentrado en la parrilla. Pero entonces, algo cambió. Ojos que se abrieron más de lo normal. Una cuchara detenida a medio camino de la boca de un cliente. El repentino silencio de una conversación interrumpida, la mesera, una joven de unos veintitantos, estaba a punto de decir bienvenido cuando su mirada se encontró con la de él. Fue un instante fugaz, pero suficiente. Sus labios se apretaron en una fina línea, su postura se endureció y su respiración se tornó irregular. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, estaba parado frente a ella, el aire en el café se volvió denso, como si de repente todos hubieran recordado que la política no se quedaba en los discursos televisados ni en las redes sociales. Había entrado en su espacio, en su refugio cotidiano, y no todos estaban seguros de quererlo allí. Bukele, acostumbrado a la controversia y a la mirada pública, notó la tensión en el ambiente. No necesitaba explicaciones, había estado en demasiados lugares donde la bienvenida no era precisamente cálida. Pero aquí, en un simple café de carretera, la sensación era diferente. Era más personal, la mesera se humedeció los labios, se aclaró la garganta y forzó una sonrisa que no le llegó a los ojos. Buenas noches, ¿va a comer aquí o para llevar? Su tono era neutral, pero algo en su voz delataba una inquietud contenida. Bukele inclinó levemente la cabeza, notando el sutil temblor en sus manos. Sabía que algo estaba por pasar, voy a comer aquí, si no es un problema. El silencio se hizo aún más profundo. En la cocina, un cocinero dejó de revolver una olla y miró a través de la ventana de servicio. En una mesa cercana, un hombre de chaqueta azul carraspeó y desvió la mirada. Bukele no lo sabía aún, pero aquella noche estaba a punto de vivir una de las interacciones más incómodas de su vida. Y la mesera, en lugar de responder de inmediato, dio un paso atrás, miró por encima del hombro hacia la cocina y murmuró, necesito revisar algo rápidamente, un momento, por favor. Se dio la vuelta y desapareció por la puerta de la trastienda. El presidente de El Salvador acababa de ser puesto en espera en un café de carretera. Y todos sabían que no era por una simple política del restaurante. Los murmullos en el café comenzaron, casi imperceptibles, como olas en un mar en calma antes de una tormenta. Bukele se quedó de pie, sus manos en los bolsillos, observando con la paciencia de alguien que sabe que una historia acaba de empezar. La mesera no tardó en regresar, pero cuando lo hizo, su expresión había cambiado. Ya no era la duda lo que marcaba su rostro, sino una determinación tensa, forzada, como si hubiera tomado una decisión que no le pertenecía del todo. Se paró frente a Bukele, evitando hacer contacto visual por más de un segundo. Inhaló profundo, sus manos se crisparon por un instante antes de relajarse sobre el delantal, y con una voz que intentó ser firme pero que traicionó un leve temblor, dijo, lo siento, señor, no podemos servirle esta noche. Las palabras flotaron en el aire, pesadas como una declaración irrefutable. Durante un instante, no hubo reacción. No porque no hubiera impacto, sino porque todos en el restaurante estaban asimilando lo que acababan de escuchar. El sonido de la cocina parecía haberse apagado. El chisporroteo del aceite en la plancha, los platos chocando, el murmullo de las conversaciones, todo lo que formaba el ambiente cotidiano de un café de pueblo, se desvaneció en un solo segundo de tensión absoluta. Un hombre sentado en la barra dejó de mover su cuchara en la taza de café, observando la escena con el ceño fruncido. En una mesa cercana, una mujer se movió incómoda en su asiento, como si su propio cuerpo sintiera el peso de la situación.
Un grupo de jóvenes en el rincón más alejado se intercambió miradas rápidas, uno de ellos incluso sonrió de lado, como si esperara una reacción explosiva del presidente, pero Bukele no reaccionó de inmediato. No levantó la voz, no exigió explicaciones, no hizo lo que cualquiera esperaría de un líder que de repente es rechazado de un sitio público sin motivo aparente. En lugar de eso, simplemente exhaló despacio, como si le diera al momento el tiempo que merecía, y dejó que el silencio siguiera su curso. ¿Es una política del restaurante?, preguntó finalmente, su tono tranquilo, sin rastro de confrontación. La mesera se humedeció los labios, pero ya no titubeó. No, señor, es porque están cerrando. Tampoco. Entonces, Bukele inclinó la cabeza ligeramente, con esa serenidad calculada que solía desconcertar a sus adversarios en los debates políticos. «¿Por qué no pueden servirme?». La joven apretó los puños junto a su delantal, respiró hondo, y con un tono más bajo pero sin dar marcha atrás, dijo: «Preferimos no atenderlo esta noche». Aquello no era una decisión de negocios, no era un malentendido, era un rechazo, claro y directo. Personal. El restaurante entero parecía contener la respiración. Los clientes observaban sin disimulo, esperando la respuesta del presidente. Unos con incomodidad, otros con una atención que bordeaba el morbo. ¿Qué haría ahora? ¿Se marcharía en silencio? ¿Exigiría una explicación? Lo tomaría como un desafío. Bukele miró alrededor, leyendo las expresiones, los gestos, el lenguaje corporal de cada persona en la sala. Sabía lo que estaba ocurriendo, y más importante aún, sabía que lo estaban poniendo a prueba. En la barra, un hombre mayor con chaqueta azul masculló algo por lo bajo, apenas audible. Se removió en su asiento, girando lentamente su taza entre las manos, sin levantar la vista del líquido oscuro en su interior. En una mesa más alejada, un hombre de unos 30 años se reclinó en su silla con los brazos cruzados, la sonrisa irónica aún dibujada en su rostro, como si disfrutara del espectáculo. Bukele reconoció la dinámica de inmediato. Esto no era solo la decisión de una mesera. Era una declaración. Un mensaje que iba más allá de un simple «no podemos atenderlo», era un juego de poder, pero no de la manera en la que él solía enfrentarlo en el escenario político. Aquí no tenía cámaras a su favor, no había micrófonos, no había discursos que pudiera preparar. Aquí, solo era un hombre parado en un café, frente a un grupo de personas que ya habían decidido qué pensar de él antes de que dijera una sola palabra. Pero lo que ellos no sabían era que Nayib Bukele no era alguien que se incomodaba con el silencio. Se pasó una mano por la barba, pensativo, dejando que el momento se alargara. Finalmente, dejó caer las manos en sus bolsillos y con una calma absoluta preguntó: «¿Puedo hablar con el dueño del lugar?». Hubo un ligero revuelo. Nadie había esperado eso. La mesera se tensó por un instante, sus ojos traicionando una breve vacilación. Miró por encima del hombro, hacia la puerta de la cocina. Por un momento pareció que diría que no, que se mantendría firme en su negativa, pero algo en la mirada de Bukele la hizo reconsiderar. «Un momento», susurró, antes de desaparecer nuevamente tras la puerta de la cocina. El silencio en el café se volvió más pesado. Bukele permaneció de pie, inmóvil, observando los rostros a su alrededor. Algunos apartaron la mirada en cuanto sus ojos se cruzaron con los de él. Otros lo sostuvieron con una mezcla de curiosidad y desafío. El anciano de la chaqueta azul dejó escapar un leve suspiro y sacudió la cabeza, murmurando algo que solo él pudo oír. El hombre de los brazos cruzados sonrió con más fuerza, disfrutando de cada segundo de la escena. Alguien cerca de la ventana exhaló un resoplido bajo, como si no pudiera creer lo que estaba viendo. Nadie hablaba en voz alta. Nadie decía lo que realmente estaban pensando, pero Bukele no tenía prisa, porque sabía que la verdadera conversación aún no había comenzado. La puerta de la cocina se abrió con un golpe seco. El dueño del restaurante apareció en escena. Un hombre robusto, de unos 50 y tantos años, con el delantal cruzado sobre el pecho y los brazos gruesos marcados por años de trabajo en la cocina. No llevaba la misma expresión de incertidumbre que la mesera. Él no vacilaba, sus ojos recorrieron a Bukele de arriba a abajo en un solo vistazo, como si ya hubiera tomado una decisión antes de siquiera hablar. El aire en el café se tensó aún más, los clientes dejaron de fingir que no estaban mirando.
Algunos inclinaron sus sillas apenas un poco hacia adelante, mientras otros mantenían las manos inmóviles sobre sus tazas de café. Era el tipo de momento que nadie quiere perderse. El dueño no preguntó qué quería Bukele, no hizo amagos de cortesía, en cambio, habló con un tono seco, una voz que llevaba el peso de alguien acostumbrado a resolver problemas rápido y sin rodeos. Me dijeron que querías hablar conmigo. Bukele mantuvo su postura relajada, las manos aún en los bolsillos. No había agresión en su mirada, pero tampoco estaba retrocediendo. Sí, respondió con calma. Quiero entender por qué no pueden servirme esta noche. El dueño resopló por la nariz y cruzó los brazos sobre el pecho. Era un gesto defensivo, pero también desafiante. Mira, no es personal, dijo finalmente. Aquí la gente tiene opiniones sobre ti, y yo no quiero problemas. El murmullo que recorrió la cafetería fue casi imperceptible, pero Bukele lo notó. Ese comentario lo había cambiado todo. La negativa ya no era solo un no podemos servirle esta noche, era un no queremos que estés aquí. Bukele inclinó la cabeza ligeramente, como si estuviera sopesando las palabras del dueño. Déjame ver si entiendo, dijo con tono pausado. No he hecho nada malo. No he causado problemas. No he pedido ningún trato especial. Solo entré aquí como cualquier otro cliente, y aún así, no quieren servirme porque algunas personas tienen opiniones sobre mí. El dueño apretó los labios. No respondió de inmediato. Desde la barra, el anciano de la chaqueta azul dejó escapar un resoplido bajo, meneando la cabeza. No miró a Bukele directamente, pero su reacción fue clara. No estaba de acuerdo con lo que estaba sucediendo. En la mesa del fondo, el joven de los brazos cruzados sonrió con suficiencia. Eso es exactamente lo que significa ser un político, ¿no? Soltó, disfrutando del momento. Te metes en la boca del lobo y esperas que todo el mundo te reciba con los brazos abiertos. Bukele desvió la mirada hacia él, sin apresurarse. ¿Y qué significa para ti? Preguntó con un tono casi curioso. El joven se inclinó ligeramente hacia adelante, apoyando los codos en la mesa. Significa que la gente ya sabe quién eres. No tienes que decir nada. No tienes que explicar nada. Tu reputación habla por ti. El silencio en la cafetería se hizo más denso. Bukele sostuvo su mirada por un momento antes de volver al dueño del lugar. Entonces dime, ¿tú qué piensas? El dueño parpadeó. ¿Cómo dices? Dices que la gente tiene opiniones sobre mí, repitió Bukele. Pero la pregunta es, ¿cuál es la tuya? El hombre entrecerró los ojos, cruzando los brazos con más fuerza. Manejo un negocio, respondió finalmente. No busco problemas. No quiero titulares. Solo quiero mantener la paz. Mantener la paz. Una frase sencilla, pero cargada de significado. Bukele ya había escuchado esas palabras antes. Las había oído de políticos que no querían tomar partido en debates difíciles. Las había oído de empresarios que temían represalias. Las había oído de ciudadanos comunes que preferían no involucrarse, no tomar una postura. Era, en sí mismo, una postura. El presidente exhaló lentamente y dio un paso más cerca de la barra. ¿Y si yo me siento a comer aquí, eso sería un problema para la paz? El dueño no respondió de inmediato. Su silencio habló más que cualquier palabra. Desde la mesa del fondo, el joven se rió por lo bajo. Mira, amigo, dijo con una sonrisa burlona. Esto no es tan complicado. Simplemente no eres bienvenido aquí. Algunas personas en la cafetería se movieron incómodas en sus asientos. Bukele giró la cabeza lentamente, clavando la mirada en el joven. ¿Y quién decide eso? La sonrisa en el rostro del muchacho se mantuvo, pero su postura cambió apenas un poco. La gente, respondió con confianza. ¿La gente? Repitió Bukele, arqueando una ceja. ¿O solo algunas personas que creen hablar en nombre de todos? El joven no contestó de inmediato. Desde la barra, el anciano de la chaqueta azul dejó escapar una risa seca. Buena pregunta. El ambiente en la cafetería cambió. El peso del momento ya no recaía solo en Bukele. Ahora todos estaban involucrados. El dueño del café frunció el ceño, pero no dijo nada. Bukele exhaló despacio y volvió a mirar al dueño del lugar. No quiero causar problemas. Solo quiero comer. Como cualquier otra persona en este lugar, el hombre mayor lo estudió por un momento, su mandíbula apretada. Luego, como si algo en su interior hubiera cedido solo un poco, bajó los brazos y dejó escapar un suspiro pesado.
dame un segundo, se giró y caminó hacia la cocina. Nadie en la cafetería habló. Los clientes seguían observando, esperando, preguntándose qué iba a pasar. Bukele miró a su alrededor, recorriendo cada rostro con la mirada. Sabía que aún no había ganado, sabía que la verdadera conversación apenas estaba comenzando. El silencio en el café se volvió espeso, como si el aire mismo hubiera ganado peso. No se oía más que el chisporroteo de la parrilla en la cocina y el zumbido débil de una lámpara fluorescente. Todos los presentes esperaban la respuesta del dueño, pero él no la tenía lista. Bukele no lo atacó. No levantó la voz. No exigió nada. Solo hizo una pregunta: si yo no fuera el presidente, si solo fuera un hombre común entrando por esa puerta, hambriento después de un día largo, ¿también me negarías el servicio? Las palabras flotaron en el aire. Pesadas. Directas. Imposibles de ignorar. El dueño parpadeó. Abrió la boca, pero la cerró de inmediato. Desde la barra, el anciano de la chaqueta azul dejó su taza de café en el mostrador con un golpe sordo. Él también esperaba la respuesta. En la mesa del fondo, el joven que había estado disfrutando del enfrentamiento dejó de sonreír. El juego cambió. Bukele no había exigido respeto. No había usado su poder ni su cargo como escudo. Solo había reducido la situación a su esencia más simple, la humanidad. El dueño tragó saliva. Por primera vez, la duda apareció en su rostro. Esto no es tan simple, murmuró, evitando la mirada de Bukele. Claro que lo es, respondió el presidente, sin apartar los ojos de él. Si yo fuera un hombre cualquiera, un carpintero, un albañil, un mecánico, ¿me estarías echando de aquí? El dueño pasó una mano por su delantal, como si de repente se sintiera incómodo en su propia piel, y ahí estaba. El momento en que todo cambió, porque la verdad era que, si Bukele hubiera sido cualquier otro hombre, un desconocido más, no habría habido discusión, habría recibido su menú, su café y su desayuno sin que nadie levantara la cabeza, pero ahora, con toda la cafetería pendiente de la respuesta, el dueño no podía esconderse detrás de excusas vagas. No se trata de eso, intentó decir, pero su voz carecía de la firmeza de antes. ¿Entonces de qué se trata?, preguntó Bukele con suavidad. El dueño se frotó la nuca. No miraba a nadie en particular, como si buscara escapar del peso de su propia indecisión, y en ese momento, alguien más rompió el silencio. No es justo, era la mesera. La misma que había llevado el mensaje de rechazo. Su voz no era fuerte, pero se oyó en todo el café. Los clientes giraron la cabeza hacia ella, el dueño también. Ella no se inmutó. Mantuvo la mirada baja, pero su tono estaba cargado de algo más profundo que simple desacuerdo. No es justo, repitió. La verdad es que si él no fuera el presidente, si fuera cualquier otro hombre, ya le habríamos servido su café hace rato. Un murmullo recorrió el lugar. El joven del fondo se removió en su asiento, incómodo. El anciano de la barra resopló con aprobación. El dueño cerró los ojos por un segundo. Luego, cuando los abrió, encontró a Bukele mirándolo de nuevo, esperando, no exigiendo, no presionando. Solo esperando. El dueño exhaló, soltando un suspiro largo y pesado. Tal vez, murmuró, con la voz más baja. Tal vez esto se nos fue de las manos. No era una rendición completa. Pero era una grieta en la pared, y a veces, una pequeña grieta es todo lo que se necesita para que una estructura entera se venga abajo. Bukele asintió lentamente. Entonces dime, Don, ¿qué hacemos ahora? El dueño del café se pasó la mano por la cara. Luego, como si hubiera llegado a una decisión, levantó la vista hacia la mesera. Mary, tráele un café. La cafetería entera se congeló, incluso los murmullos se detuvieron. La mesera parpadeó, sorprendida. ¿Seguro? El dueño soltó una risa seca. ¿No te das cuenta?, dijo con resignación. El hombre no se va a ir. Un murmullo bajo recorrió el local. Algunas personas sonrieron. Otras fruncieron el ceño. Pero nadie discutió. Bukele sonrió levemente. Negociación exitosa, murmuró, tomando asiento en una de las mesas. La mesera, aún sin creer lo que pasaba, asintió y desapareció detrás del mostrador. En la barra, el anciano de la chaqueta azul soltó un gruñido de aprobación. El joven del fondo bufó con frustración, pero ya no sonreía con la misma confianza de antes. El ambiente en la cafetería no se había relajado del todo. Todavía había tensiones. Todavía había escepticismo,
pero había cambiado, porque una conversación real acababa de empezar, y ahora, nadie en ese café podría fingir que no había sucedido. El aire en la cafetería se volvió más denso, como si alguien hubiera cerrado de golpe todas las ventanas y el oxígeno se hubiera agotado. No había cuchicheos. No había risas. Solo miradas expectantes y un silencio eléctrico que lo envolvía todo, y entonces, desde la mesa del fondo, una carcajada seca rompió la tensión. «Esto es ridículo», dijo el joven con un tono burlón, recostándose en su asiento con los brazos cruzados. Toda esta escena, como si de verdad te importara lo que piensan, las miradas se dirigieron hacia él. Pero Bukele no reaccionó, no le devolvió la burla. No rodó los ojos. No levantó la voz, solo lo miró, sereno. Inquebrantable, el joven notó el peso de esa mirada, pero no se echó atrás. «Vamos», continuó con una sonrisa torcida, «la gente sabe quién eres realmente», y ahí estaba, la provocación, el desafío, el intento de romper la calma de Bukele, pero en lugar de morder el anzuelo, el presidente inclinó la cabeza levemente y respondió con voz firme, pero tranquila, «dímelo entonces». «¿Quién soy?», el joven parpadeó. No esperaba eso, esperaba indignación. Esperaba un contraataque agresivo, pero Bukele le había entregado el control de la conversación, y eso lo desconcertó. «Tú», balbuceó el joven, antes de recomponerse rápidamente. «Eres otro político más. Uno que dice estar del lado del pueblo, pero al final, hace lo mismo que todos». Un murmullo recorrió la cafetería. Bukele asintió lentamente, como si estuviera considerando las palabras. «¿Es eso lo que piensas?». «Sí». «Y es lo que piensa mucha gente aquí». «Bien», dijo Bukele. «Entonces dime, ¿qué debería haber hecho diferente?». El joven frunció el ceño. «¿Qué? Dijiste que soy como todos los demás». «Que no soy diferente». «Entonces dime, ¿qué debería haber hecho para demostrarte lo contrario?». La pregunta flotó en el aire, desnuda, sin adornos. El joven abrió la boca, pero luego la cerró. No esperaba tener que dar una respuesta concreta, no esperaba tener que argumentar su propia acusación. Desde la barra, el anciano de la chaqueta azul dejó escapar un resoplido de diversión. «Ahí lo tienes, muchacho», murmuró, bebiendo un sorbo de su café. «Si vas a tirar un golpe, más te vale saber cómo seguirlo». El joven miró al anciano, luego de nuevo a Bukele, pero el presidente no se movió, no lo presionó. No lo ridiculizó, solo esperó. El joven tamborileó los dedos sobre la mesa, buscando las palabras. «No se trata solo de lo que hiciste, se trata de lo que representas». «¿Y qué represento?». El joven se inclinó hacia adelante, la frustración cruzándole el rostro. «Representas poder. Y el poder siempre decepciona a la gente». El murmullo en la cafetería se intensificó. Algunas personas asintieron. Otras parecían incómodas, pero todos escuchaban. Bukele, sin perder la compostura, apoyó los antebrazos sobre la mesa y habló con voz calma, pero firme. «Es cierto que el poder puede decepcionar. Es cierto que muchos lo han usado para su propio beneficio». Hizo una pausa, dejando que sus palabras se asentaran. «Pero el poder también puede construir. Puede proteger. Puede cambiar las cosas». El joven bufó. «Sí, claro». «¿Y qué? ¿Esperas que la gente simplemente confíe en ti?». Bukele sonrió levemente. «No. Pero espero que escuchen. Así como yo estoy escuchando ahora». El joven apretó los labios. Por primera vez en toda la noche, parecía dudar. Desde la cocina, los cocineros intercambiaron miradas. La mesera, aún de pie detrás del mostrador, bajó la mirada hacia sus propias manos, pensativa. Incluso el dueño del café, que había estado resistiéndose con todas sus fuerzas a este momento, cruzó los brazos y miró a Bukele con una expresión menos dura. El presidente recorrió la cafetería con la mirada. «Yo no espero que todos me apoyen», dijo con tranquilidad. «No espero que crean en cada palabra que digo», su voz se suavizó, «pero sí espero que nos demos la oportunidad de entendernos». El silencio que siguió fue diferente al anterior, ya no era tensión, era algo más. El joven desvió la mirada, incómodo, desde la barra. El anciano dejó escapar una carcajada baja. «Muchacho», dijo, meneando la cabeza, «creo que acabas de aprender algo que las redes sociales no te enseñan». La cafetería entera contuvo el aliento, esperando lo que vendría después. El aire en la cafetería cambió en un instante. Nadie esperaba esa reacción. Las confrontaciones solían terminar de una de dos maneras,
con gritos y acusaciones o con alguien saliendo furioso por la puerta. Pero Nayib Bukele no había elegido ninguna de esas opciones, él simplemente se había sentado, y con un tono tranquilo, sin levantar la voz ni mostrar indignación, había dicho, entonces hablemos. El joven que lo había desafiado entrecerró los ojos, como si intentara descifrar una estrategia oculta. Desde detrás del mostrador, la mesera tragó saliva, el dueño del café, Don, aún con los brazos cruzados, lo miró con escepticismo. ¿Hablar?, repitió Don, casi con burla. ¿Sobre qué? Bukele apoyó los antebrazos sobre la mesa, sobre lo que pasa aquí. Sobre lo que representa este lugar. Sobre lo que realmente piensan de mí. Un murmullo recorrió la cafetería, algunos clientes intercambiaron miradas incómodas. Desde la barra, el anciano de la chaqueta azul dejó su taza de café sobre la mesa con un golpe seco. Bueno, eso sí que no me lo esperaba, murmuró. El joven del fondo soltó una carcajada sarcástica. Claro, sí. Hablemos. Como si fueras a escuchar, Bukele se giró lentamente hacia él. Estoy aquí. No, el joven cerró la boca de inmediato. El dueño del café tamborileó los dedos sobre su delantal, mirándolo con una mezcla de duda y frustración. ¿Y qué esperas que diga?, preguntó Don. ¿Esperas que nos pongamos a debatir sobre política aquí mismo? Bukele negó con la cabeza. No. Quiero que me digas por qué no me quieres aquí. Quiero entenderlo. Silencio. La pregunta flotó en el aire, sin prisas. Por primera vez, Don no tenía una respuesta inmediata. Se pasó la mano por la nuca, exhaló con pesadez y finalmente habló. No es nada personal. Eso dijiste antes, interrumpió Bukele. Pero parece bastante personal. Don frunció el ceño. La gente aquí tiene opiniones. No quieren problemas. Y yo tengo un negocio que manejar, y atenderme hubiera sido un problema. El dueño no respondió de inmediato. Porque la respuesta era obvia. No, no hubiera sido un problema. Al menos, no uno real. El verdadero problema era la percepción, el miedo a lo que pensarían los demás. Bukele lo notó, y en lugar de atacarlo, en lugar de señalar su contradicción con dureza, solo asintió lentamente. Entiendo, dijo. Entonces dime algo, Don. ¿Cuántos políticos han venido aquí? El dueño parpadeó. ¿Qué? ¿Cuántos políticos han cruzado esa puerta y se han sentado a comer? Don miró a la mesera, luego a algunos clientes, finalmente, se encogió de hombros. Algunos. ¿Y los rechazaste también? Don frunció el ceño, sintiéndose acorralado. Eso es diferente. ¿Por qué? El dueño apretó la mandíbula, pero no encontró una respuesta convincente. Desde la barra, el anciano soltó una carcajada baja. Porque él no es como los demás, eso es lo que pasa. Murmuró. Bukele giró la cabeza hacia él, curioso. El anciano lo miró fijamente, porque cuando entra un político cualquiera, la gente no reacciona. No se tensan. No miran a la mesera con cara de haz algo. Se inclinó hacia adelante, con las manos entrelazadas sobre la barra. Pero cuando entraste tú, todo el mundo contuvo el aliento. Un escalofrío recorrió la cafetería, porque era verdad, la tensión, la incomodidad, la reacción de los clientes. No era solo por política, era porque él era diferente. Don se pasó la mano por la cara, frustrado. ¿Y qué se supone que haga con eso?, bufó. Tengo un negocio que proteger. Bukele sonrió levemente. No tienes que hacer nada, Don. Solo quiero que reconozcas que esto no es solo sobre mí. Es sobre algo más grande. Don lo miró con el ceño fruncido. Más grande como, dime algo. Bukele hizo una pausa, dejando que todos estuvieran atentos. Si yo hubiera entrado sin cámaras, sin seguridad, sin ser el presidente, si solo fuera un hombre cualquiera, me hubieras negado el servicio. El dueño del café titubeó, su boca se abrió para responder, pero se cerró de inmediato. Desde una de las mesas, alguien murmuró, esa es una buena pregunta. La tensión en el aire cambió. No era solo un desafío, era una revelación incómoda, porque la verdad era evidente. Si hubiera sido un desconocido, nadie lo habría mirado dos veces. Don pasó la mano por su delantal, sin responder, y ese silencio dijo más que cualquier palabra. Bukele asintió con suavidad. Lo entiendo, Don. Y ahora tú también lo entiendes. El anciano en la barra dejó escapar un resoplido. Maldición, murmuró.
Nunca pensé que vería algo así en esta cafetería. Don exhaló pesadamente y miró a Bukele con una mezcla de agotamiento y respeto. Se giró hacia la mesera y asintió. Ella, aún con duda en los ojos, tomó un menú plastificado y caminó lentamente hacia la mesa del presidente. Lo dejó frente a él, sin decir una palabra. Bukele lo tomó con calma y esbozó una sonrisa. Gracias. La mesera tragó saliva y asintió levemente. Desde la cocina, los cocineros se miraron entre sí. El joven que había desafiado a Bukele cruzó los brazos, pero su arrogancia inicial había desaparecido. El ambiente en la cafetería había cambiado. La confrontación no se convirtió en un escándalo, no hubo gritos. No hubo discusiones vacías, hubo algo mucho más poderoso, una conversación, y en ese momento, todos supieron que no iban a olvidar esa noche. El murmullo en la cafetería se había convertido en un silencio pesado, denso, como si cada palabra que se dijera en ese momento tuviera un peso especial. Bukele sostenía el menú en sus manos, sin prisa por abrirlo. No porque dudara en ordenar, sino porque sabía que algo más estaba por suceder. Desde la barra, el anciano de la chaqueta azul golpeó suavemente su taza de café contra el mostrador. Maldita sea. Todos giraron la cabeza hacia él. El viejo suspiró profundamente, como si hubiera estado guardando algo dentro de sí por demasiado tiempo. Luego, sin mirar a nadie en particular, simplemente habló: tengo 35 años viniendo a este lugar. 35 años viendo las mismas caras, sentándome en el mismo asiento. Vi a políticos venir y prometer cosas. Los vi darnos la mano, sonreírnos, hablar bonito, y luego nunca volver. Su voz era áspera, con el tono de alguien que ha visto demasiado en la vida como para seguir creyendo en palabras vacías, pero esta vez, no había enojo en su tono, solo un reconocimiento de la verdad. Pero tú, el viejo levantó la mirada y fijó los ojos en Bukele. Al menos te quedaste a escuchar. Silencio. No hubo aplausos, no hubo exclamaciones, solo ese instante en el que todos se dieron cuenta de que la tensión en la cafetería acababa de romperse. Don, el dueño, parpadeó lentamente. Se pasó una mano por el rostro y exhaló, como si esas palabras le hubieran confirmado algo que no quería admitir. El joven del fondo, que había sido el más desafiante de todos, descruzó los brazos y miró hacia la barra. No estaba seguro de qué sentir en ese momento, y la mesera, la que había dudado, la que había sido la primera en negarle el servicio, miró a Bukele con algo diferente en los ojos, no respeto, no admiración inmediata, pero sí curiosidad. Bukele observó al anciano y asintió lentamente. Te lo agradezco. El viejo hizo un gesto con la mano, restándole importancia. No me agradezcas nada. Yo no voto por nadie. Solo digo lo que veo. Un leve murmullo recorrió el restaurante. Algunas personas se movieron en sus asientos, incómodas, como si todavía estuvieran procesando lo que acababa de pasar. El anciano tomó su taza de café de nuevo, la levantó y la giró en su mano como si estuviera pensando en algo más. Luego, sin mirar a Bukele, murmuró: entonces, ¿vas a ordenar o no? Una risa baja se escapó de la mesa de la esquina, luego, otra más, y antes de que nadie pudiera darse cuenta, la tensión en la cafetería se disolvió del todo. Don exhaló pesadamente y se pasó la mano por la cara, mirando a la mesera. Murray, tráele un menú de verdad. Ella vaciló por un segundo, luego caminó hasta la barra y tomó uno de los menús plastificados. Lo dejó frente a Bukele y, por primera vez en toda la noche, sonrió un poco. Bukele la miró y sonrió también. Gracias, la mesera asintió, girándose de nuevo hacia la barra. El joven del fondo no dijo nada más. Simplemente se inclinó hacia atrás en su asiento y observó en silencio, porque el ambiente en la cafetería ya no era el mismo. No era solo que habían aceptado atenderlo, era que algo había cambiado en el aire. Bukele finalmente abrió el menú y pasó la mirada por las opciones, y mientras lo hacía, el viejo en la barra volvió a hablar. Dicen que un hombre se mide por lo que hace cuando las cosas se ponen difíciles. El presidente levantó la mirada, el anciano lo miró fijamente y luego encogió los hombros. Pues, supongo que hoy medimos algo. Bukele asintió con calma. El viejo tomó su café y volvió a su silencio. La mesera sacó una libreta y preguntó con naturalidad: entonces, presidente, ¿qué va a pedir? Y por primera vez en toda la noche, Bukele sonrió con tranquilidad. Sorpréndeme. Desde la cocina, Don dejó escapar una risa baja y sacudió la cabeza. Espero que tengas hambre. Las conversaciones en la cafetería poco a poco comenzaron a retomar su curso. No era que todos hubieran cambiado de
Opinión de repente, no era que Bukele hubiera convencido a nadie de nada, pero una cosa era clara, esa noche, algo había cambiado, el ambiente en la cafetería había cambiado. Ya no era un campo de batalla silencioso, sino un lugar donde algo inesperado había ocurrido. Don, el dueño del café, todavía tenía los brazos cruzados sobre su pecho, con el ceño fruncido. Pero su postura ya no era desafiante, sino pensativa. La mesera, Mary, estaba junto a la barra, esperando la respuesta del dueño. La pluma en su mano temblaba apenas. El joven del fondo, que había sido el más hostil, ahora estaba callado, con una mirada que reflejaba algo que ni él mismo entendía, y el anciano de la barra, con su chaqueta azul gastada, tomaba su café con la calma de alguien que sabía que había presenciado algo diferente. Don exhaló pesadamente, sacudiendo la cabeza. Si te quedas y hablas, tal vez te traiga un menú. Bukele inclinó la cabeza levemente, como si estuviera considerando su oferta, pero en su rostro se dibujó una sonrisa tranquila. Entonces, me quedo. Don bufó y giró hacia la cocina. Muy bien, muchachos, parece que vamos a necesitar otra orden. El murmullo en la cafetería fue sutil, pero revelador. Nadie aplaudió, nadie celebró. Pero la tensión que había dominado el aire se disipó, reemplazada por algo mucho más humano, curiosidad, respeto, y tal vez, solo tal vez, una chispa de entendimiento. Mary colocó un menú plastificado frente a Bukele y, por primera vez en toda la noche, sonrió levemente. Espero que le guste nuestro café. El presidente tomó la carta, pero en lugar de leerla, levantó la mirada hacia ella. Si el café es tan bueno como esta conversación, entonces valió la pena venir. La mesera soltó una pequeña risa. Relajándose apenas, el joven del fondo suspiró, rascándose la barbilla. No era el resultado que había esperado. Incluso el anciano de la barra, que llevaba décadas viendo promesas vacías, asintió para sí mismo, y así, lo que empezó como un rechazo, lo que pudo haber terminado en conflicto o en titulares escandalosos, se convirtió en algo diferente, no en una victoria política, no en un cambio de ideología inmediato, pero en algo que nadie en esa cafetería olvidaría, un momento donde dos bandos dejaron de ser bandos, donde las diferencias no importaron más que la disposición a escuchar. Bukele levantó la taza de café que Mary le sirvió y tomó un sorbo. Era fuerte, intenso, con un sabor que hablaba de tradición y esfuerzo. Sonrió, miró a Don y asintió. Está fuerte. Don resopló con una media sonrisa. Siempre lo hacemos fuerte aquí. El joven del fondo no dijo nada. El anciano bebió su último sorbo y dejó unas monedas sobre la barra. Y en un pequeño café de un pueblo salvadoreño, algo cambió esa noche.